Hola. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Lo que ha dicho Carlos es una exageración. Yo en realidad no soy cómico, soy escritor. Lo que pasa es que, como todo el mundo sabe, con la escritura no se vive hoy en día. Bueno, ni nunca. Psicoanalista, ¿no? Casi, casi. Como casi todos los argentinos, sí, también he estudiado la carrera, es verdad. Pero tampoco trabajo de eso. Entonces decidí cambiar de actividad. Me pensé dedicar al canto y la gente me empezó a correr con zanahorias, tomates y todas esas cosas. Entonces decidí volver a cambiar. Y aquí estoy, esperando que no hagan lo que hizo una señora que me tiró espinacas, pero congeladas. Sí, 10 puntos de sutura. Bueno, no es nada. Entonces me dijeron que viniera aquí a hacer este monólogo, que espero que les guste. Y me dijeron que si tenía alguna laguna, alguna duda, que hablara de la escenografía, que hablara del pajarraco este que tenemos aquí atrás. Que acojona, ¿eh? Parece el Norman Bates, el de Psicosis. En cualquier momento te da una puñalada. Es terrible el bicho. Pero bueno, la escenografía... No sé, ¿dónde están las chicas, Carlos? No hay una chica con tanga, no hay nada. Yo, que soy más feo que Picio. Pero bueno, nada, yo no vine para hablar de la escenografía, vine para hablarles de ciencia. La ciencia es maravillosa. La ciencia tiene la facultad de solucionar todas las preguntas que hace el hombre. Por ejemplo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Poquito a poco la ciencia lo va solucionando. Lo que pasa es que la ciencia también, por otro lado, aunque resuelve preguntas, también te las plantea. Y te pasa aquí, nos pasa sobre todo a los varones. Cuando venimos a un sitio como este, conocemos a una chica. Y estamos en el primer cubata y ya se nos plantea la primera duda científica. ¿Serán de verdad esas tetas? Bueno, esa es la primera pregunta. Luego nos viene la segunda, que viene ya más o menos a la altura del cuarto cubata, y es... ¿será una tía? Eso es mejor que nos venga en el cuarto cubata y no en el quinto, porque en el quinto ya no nos importa. Y si nos viene en el séptimo, nuestra vida ya habrá cambiado para siempre, definitivamente. Y puedo asegurar que el dolor es inolvidable. Aunque algunos luego quieren que se repita. En fin, pero cada loco con su tema. Las viejas de mierda están por todas partes. No son todas, evidentemente, no son todas las mujeres, pero casi todas las mujeres llevan una vieja de mierda dentro. Sí, en potencia. No quiere decir que la desarrollen, pero algunas, en algún momento de su vida, son unas viejas de mierda. Sobre todo cuando son suegras. Pues sí. El caso es que, a ver, ¿cómo se reconoce a una vieja de mierda? Pues es bastante fácil. En primer lugar, la vieja de mierda es intemporal, no tiene edad. Sí que la tiene, o sea, en realidad la tiene porque cumple años, como cualquiera, pero hace lo imposible para que no se note. Se tiñe el pelo de color zanahoria, se pinta como una puerta, se mete en los vaqueros de la nieta, que nadie sabe cómo lo hace, pero bueno, se mete cuando puede, y sale a dar una vuelta a ver qué le dicen los muchachos de la obra. Pero claro, la cosa no termina ahí. Es decir, si fueran así todas, perfecto. El problema es que luego, cuando tú no las reconoces como una señora mayor, se ofenden. Y eso te pasa en el autobús. Se te sube la vieja de mierda, se te pone al lado y empieza a despotricar porque no le das el asiento. Y empieza con que ya no quedan caballeros, qué hombres eran los de antes, y un montón de cosas más. Y digo yo, ¿para qué te has pintado como una puerta? ¿Para qué te has teñido el pelo? ¿Para qué te vistes como una cría si luego vas a querer que te traten como una vieja? Pregunto yo. Pues no, las tías son inasequibles al desaliento. A otras las ves en el mismo autobús cuando se está por desocupar un asiento en el fondo. Esa misma señora que se está quejando de la artrosis, de la artritis, de los dolores y de todo, de repente se transforma y cubre la distancia que va entre el primer asiento y el último, que es el que está desocupado, como si fuera Messi. La vieja pedorra es una señora que va soltando gases permanentemente, pero no es la típica viejecita que tiene problemas de esfínteres. No, la vieja pedorra es una que lo va soltando a propósito. Es un poquito psicópata, en realidad. Y entonces te usa
el gas para disolver manifestaciones, para ganarte un lugar en la cola, por ejemplo, en la cola del supermercado, para terminar una discusión con el marido, para cualquier... Sobre todo en este caso lo que hacen es ventilar con la sábana, que ya eso es un asesinato, es una cosa absolutamente criminal. ¿Eh? Ah, pues eso es lo que hacen estas buenas señoras. Créase o no, pues eso existe. Y bueno, hay alguno que da fe por aquí, pues sí, señor. Y luego dicen que los guarros somos nosotros. Pues nada, y que... Bueno, pues nada, por ahora dejamos que corra el aire un ratito y luego si acaso volvemos. ¿De acuerdo? Vamos a tomarnos un cubata. Hasta luego. Gracias.